Mi recorrido es largo porque tengo años y entonces puedo hacer referencia. Siempre digo que tengo una visión privilegiada de lo que ha sido todo el planteamiento inclusivo, porque realmente yo inicié mi trayectoria profesional en los años justo previos a la integración, al inicio de la integración escolar. De hecho, mi primer trabajo fue en un equipo multiprofesional que se habían creado en España 12 equipos en el año 80 para ir preparando la integración escolar. Y yo entré en uno de esos equipos, por lo tanto, toda mi trayectoria profesional, tanto la docente como la investigadora, es deudora de, siempre digo que es deudora de esos primeros años en los que teníamos como meta en el equipo el llevar a niños de centros de educación especial a aulas, preparar el entorno para llevarlos a aulas de educación especial o a aulas ordinarias. Desde ahí aprendí muchísimas cosas. Mi sensibilidad hacia el tema cuando entré en el equipo ya era positiva, porque si bien en mis años de docencia la educación, la integración ni existía, sí había tenido la oportunidad de leer a autores y de tener referencias que apuntaban hacia los derechos iguales de todas las personas. Había tenido oportunidad de leer sobre el movimiento de la antipsiquiatría en Italia, que cuestionaba las instituciones totales como respuesta a determinados grupos de personas. Y entonces tenía una sensibilidad positiva hacia ese tema. Y eso, unido al hecho de que trabajábamos en equipo, yo creo que esta fue una de las primeras lecciones de aquellos años, el que la respuesta a la diversidad no la podemos buscar en profesores o en especialistas o en profesionales individuales, sino que exige realmente el trabajo colaborativo y compartido. Bueno, pues de esos años yo destacaría que, bueno, aquello que llamábamos integración, pues hoy ni le llamaríamos así, ¿no? Pero hacíamos integración niño a niño y profesor a profesor. O sea, el planteamiento era muy individualista y se refería solo, la integración se refería solo a alumnos, los que hoy decimos que son con necesidades educativas especiales. Y dependía por completo de la voluntariedad del profesorado. De hecho, cuando en el 85 empezó el plan de integración escolar, los centros, España tuvo un programa que fue, bueno, pues muy bien valorado y pionero en ese sentido, porque los centros durante 8 años se adscribían voluntariamente. Entonces, cuando en un centro se hacía integración es porque había habido una decisión colectiva del claustro a favor de eso. Pero claro, también aprendí, pero hablo mucho en plural porque creo que toda mi trayectoria es una trayectoria coral, ¿no? Que yo era orientadora de los docentes y siempre de profesores, y siempre que recuerdo esa etapa pienso en lo que ellos me orientaron a mí sobre lo que es la educación y la inclusión. Entonces, bueno, pues aprendimos que el trabajo centrado en niños individuales no era efectivo ni eficaz. En aquel momento hacíamos integración tratando de que los niños en las aulas a las que iban trabajasen con lo que se llamaba un programa de desarrollo individual. No sé si me estoy yendo muy atrás en la historia, pero un poco por contar, quiero contar cómo se van engranando los procesos y cómo ahora estamos viviendo un momento en el que yo reconozco muchas de las ideas que en aquel momento también afrontábamos. Luego digo a qué me refiero, ¿no? Pero en principio los niños estaban en las aulas con un programa de desarrollo individual. Eso era un programa que hacíamos especial para ellos, que podía no tener nada que ver con lo que hacían los otros compañeros en la clase, porque hasta que llegó la LOCSE, en España había 2 sistemas educativos y había 2 currículum. El currículum de la enseñanza normal y el currículum de los alumnos de educación especial. Y nosotros nos teníamos que remitir a ese currículum. Entonces, bueno, el segundo aprendizaje para destacar de aquella primera época es que en el aula no puede haber niños trabajando con planteamientos curriculares tan dispares. A lo único que lleva eso es a que haya niños, hoy decimos que integrados pero excluidos en el contexto del aula, ¿no? Esa es una de las ideas fundamentales, la de que el currículum
está en el punto de mira y tiene que ser un eje fundamental del proceso de educación inclusivo. Y por otro lado, esta idea de que la respuesta a la diversidad sí depende de la sensibilidad de los profesionales, pero no puede ser el resultado de un voluntarismo individual. A mí me gusta mucho una frase de Tedesco en la que dice que acabaremos con la exclusión cuando haya un voluntarismo sistémico en contra de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues destacaría esas ideas como las más importantes. Es verdad que hacíamos eso que hacíamos una integración, decía, también muy selectiva, ¿no? Seleccionábamos como hacíamos en aquellos primeros momentos. Seleccionábamos algo que hoy criticamos mucho, pero seleccionábamos a aquellos niños que nos parecía que se iban a ajustar más a las dinámicas del aula preexistente para que no desbarataran mucho lo que allí ocurría, ¿no? Hoy decimos que esa no es para nada ni integración ni inclusión. Esa es una de las barreras que encuentran y esa es uno de los ámbitos en los que tenemos que trabajar de manera especial. Los niños están en la escuela por derecho propio. Whiteholler, leí hace unos días un artículo de él que habla de que en cierto modo todavía seguimos haciendo, él habla de una inclusión selectiva. Porque dice que seguimos haciendo estas cosas, seguimos tendiendo a incluir en el aula o queremos incluir en el aula a alumnos que, iba a decir una palabra muy fea, pero que molesten en ese sentido lo menos posible, ¿no? Que nos hagan cambiar lo menos posible la dinámica del aula. Bueno, esos fueron los inicios y de esa etapa que duró hasta 6 años, el final de la misma, fijaros que fue mi inicio en la investigación, o sea, mi inicio en la investigación porque acabé esos 6 años con, bueno, pues con una sensación, yo decía al acabar aquella etapa que ya sabía lo que no había que hacer. Me faltaba mucho por aprender, pero tenía claro cómo no se podía trabajar. No podíamos ir a los centros en plan experto, no podíamos sacar a los niños de las aulas para ver qué les pasaba y devolverlos a las mismas, no podíamos hacer programas pensados desde un despacho para luego introducir, bueno, pues todo eso fueron aprendizajes yo creo que muy importantes. Y acabó la etapa haciendo la primera investigación que yo hice, que constituyó mi tesina, era un estudio cualitativo sobre el pensamiento del profesor sobre la integración. Y la hice el primer año de integración sobre los profesores que habían participado en el primer año de integración en Galicia, ¿no? Y a partir de ahí apareció un nuevo tema que luego al que le he seguido la pista durante cierto tiempo. Apareció un tema muy relevante y que yo creo que hay que poner sobre el tapete, que era el de los miedos que la integración en aquel caso despertaban en los profesores. Ahí empecé a ver que una de las resistencias al cambio venía derivada del desconocimiento de las situaciones de los alumnos bueno, pues hoy diríamos en situación de vulnerabilidad o en riesgo de vulnerabilidad, y esto suponía miedos bueno, personales. Recuerdo a algún profesor decir, es que yo tengo miedo a cómo me voy a relacionar con él, con este niño, no sé si voy a saber interaccionar, miedos didácticos, por supuesto, a mí nadie me ha dicho cómo tengo que trabajar con él. Fijaros que estoy hablando de cómo era el pensamiento de la época, todo centrado en el niño, ¿no? Hoy haríamos unas preguntas muy distintas, o vamos a plantear preguntas muy distintas. No se trata de qué le hago al niño, qué le pasa al niño, sino cómo transformo el contexto de mi aula y de mi centro para que ese niño sea parte y sea reconocido como miembro de la comunidad, ¿no? Bueno, entonces a partir de esa época ya entré en la universidad y mi docencia, los inicios de mi docencia se vinculaban a la asignatura de educación especial. O sea, mis primeras materias fueron todas las que están vinculadas a la discapacidad, ¿no? Que ese es uno de los lastres que arrastra la inclusión hoy en día, el que seguimos viéndola muy vinculada solo a la población en situación de discapacidad o con discapacidad, como queramos pronunciarlo o decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, di educación especial, dificultades en el aprendizaje, todas estas asignaturas que además después
después a lo mejor volvemos sobre el tema, tienen un componente también psicológico muy fuerte, o en su planteamiento original en aquella época, ¿no? Muy centradas en las personas y en la situación individual de la persona y mucho menos en el contexto educativo, en los procesos educativos, en todo eso. Decía, mi pensamiento sobre la inclusión se ha ido formando y ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Bueno, pues decía, porque en principio estuvo muy vinculado y siempre he mantenido esa línea de estar vinculada al trabajo docente, a los centros escolares. Pero también se fue modelando pues, por otros influjos, ¿no? Cuando empecé en la docencia universitaria, estaba en la Universidad de Sevilla y había ahí un grupo muy fuerte dedicado a la formación de profesorado. Entonces, de ahí también viene otra de mis preocupaciones en relación al profesorado, en este caso en cómo tenemos que formar, y además ese era un reto que afrontábamos continuamente, cómo tenemos que formar a los docentes para que puedan responder en las aulas de manera inclusiva, ¿no? En la universidad era a título de formación inicial, sigo implicada ahí, pero precisamente aquellos primeros años de docencia universitaria que coinciden ya con la LOCSE, yo recuerdo impartir muchísima o participar en muchísima docencia en los centros de profesorado, y la demanda era esta, formar no tanto, inicialmente sí que el foco se puso en vamos a formar a los profesores de apoyo, pero después ya vino la demanda de vamos a formar a los profesores tutores, que son los que realmente están ahí. Entonces yo señalaría ese eje y también el foco lo fui cambiando desde, fijaros que al principio decía, primero estábamos centrados en los niños, después mucho más en el papel del profesor y del centro escolar. Después, en mi trayectoria a raíz de eso, ha habido una preocupación importante por entender eh, eh, la exclusión. El análisis de la inclusión en las escuelas nos llevaba continuamente a afrontar situaciones de exclusión. Entonces ahí vino un énfasis o un interés también por entender la exclusión desde la perspectiva de los jóvenes y desde la perspectiva de los niños. Y ese mismo énfasis en entender la inclusión y la exclusión desde la perspectiva de los niños nos llevó un poco de vuelta otra vez, porque no la podíamos entender aisladamente, individualmente, y nos llevó de vuelta otra vez al contexto escolar, pero sobre todo al comunitario, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día hay que entender no podemos entender la inclusión si no es en referencia a estos, bueno, pues a un proyecto social, a un proyecto de sociedad, en el que la escuela aunque suene raro lo que voy a decir, pierde importancia en ese proyecto porque es una mediadora, pero no es el eje central ni es el único referente para producir ese proceso, ¿no? Entonces, la idea de la comunidad como el eje desde el que articular estos proyectos inclusivos. Yo resalto no tanto cómo ser catedrática en un mundo de catedráticos, sino cómo ser catedrática en un mundo profesional de mujeres. Entonces, para mí lo relevante ha sido, lo que creo que yo como catedrática haya podido aportar es precisamente un conocimiento y una sensibilidad, volvemos, especial hacia determinados sesgos que sí hay claramente en la carrera universitaria hacia la mujer. Entonces, yo he intentado, y creo que eso es bueno, pues lo que podría destacar, he intentado transmitir y llevar ese conocimiento y ser un poco, no quiero decir que haya querido ser portavoz, pero de algún modo me he sentido interpelada en determinadas situaciones que hoy en día también están mucho más reconocidas, pero que hace años estaban penalizadas, que alguien tuviera un gap en su currículum porque se había dedicado a la maternidad, pues se penalizaba, ¿no? Entonces, yo creo que la principal aportación ha sido el sentirme como persona que entiende claramente la situación que atravesamos las mujeres en la carrera universitaria
y el tratar de aportar desde ahí una nueva sensibilidad hacia esa situación. No es fácil y al mismo tiempo muchas veces digo no es tan complicado porque si hablamos de educación inclusiva yo creo que hay una idea que debe ser muy clara y es que es una educación para todos. Esa sería la referencia principal. Pensar en una educación y en una escuela que acoge a todos los niños con independencia de sus características, sean del tipo que sean. Decíamos antes, no solamente alumnos con características o con necesidades educativas especiales, sino por raza, género, discapacidad, cualquiera religión, cultura, etnia. Esa es, yo creo que el marco de la educación inclusiva. Ahora, decir eso es cierto que es decir poco y de hecho hay muchos problemas con la educación inclusiva porque se ha entendido y se ha definido de maneras muy distintas. Entonces, a mí me gustaría poner el punto en algunos aspectos que entiendo que son básicos cuando queremos entender qué pretende y qué es la educación inclusiva. Entonces, el primer punto que yo creo que nunca debemos olvidar es que la educación inclusiva es un derecho, ¿no? Este carácter de que no estamos hablando de una propuesta técnica, que podamos convencer a alguien de que vamos a hacer educación inclusiva porque hay un modelo técnico que nos dice que van a aprender o a saber más los niños si están en inclusión que no, sino que la inclusión es reconocida, la inclusión educativa, como un derecho humano. ¿De acuerdo? Entonces, eso es innegable y eso significa que nunca, al menos para mí, nunca podremos negociar la inclusión. Nosotros no votamos los derechos de las personas ni los negociamos. Pues nos pasa lo mismo o ha de pasar igual con la educación inclusiva. Esa es una primera idea muy importante, creo. Una segunda idea, ya la he dicho, es que de algún modo le he apuntado antes a que no hace referencia a colectivos de personas, sino que hace referencia al conjunto de la sociedad y al conjunto de la escuela. Entonces, es un error decir que la educación inclusiva se refiere a determinados niños o que se refiere solamente a niños en situación de vulnerabilidad. La educación inclusiva se refiere, y eso es lo que ha dado lugar también a tantas dificultades en su puesta en marcha, se refiere a hablar de entornos o supone hablar de entornos educativos en los que todos tienen derecho a estar y en los que todos tienen derecho a aprender y a participar. ¿Vale? Entonces, esta segunda idea de todos, la inclusión la hacemos todos, participamos todos y nos interpela a todas las personas. Y hay una tercera idea importantísima que tiene que ver con la participación. Para que haya inclusión tiene que haber participación, tiene que haber sentido de pertenencia al grupo y tiene que haber implicación, participación en él. Tenemos que ser escuchados, tenemos que ser tenidos en cuenta, tenemos que poder opinar, tenemos que poder hacer con los demás. También hemos aprendido en estos años pasados que participar no significa que un niño esté en el aula haciendo cosas distintas o fichas distintas. Hablamos de participar en la dinámica educativa, en el clima de la clase, en las relaciones sociales, que los niños tengan oportunidades de tener amigos dentro de las aulas, que se les reconozca dentro de las aulas, que aprendan. Entonces, estas son ideas básicas de la educación inclusiva que han dado lugar a muchas dificultades, junto a esta otra que tiene un poco que ver con esto que decía al principio de que la educación inclusiva es innegociable, que cometemos el error de entender o hemos cometido el error de entender que podemos hablar de diversos grados de inclusión, ¿no? Y no hay, o estamos incluidos o esto es como una moneda con dos caras, o estamos en situación de inclusión o estamos en situación de exclusión. Entonces hemos ideado itinerarios educativos paralelos, hemos ideado aulas específicas en los centros normales, hemos ideado todo un catálogo de una inclusión que podríamos llamar excluyente, decíamos antes, de una inclusión selectiva que decía de la que habla White-Oller, que realmente supone
bueno, pues poner límites a la idea de inclusión. Y la inclusión no tiene, en ese sentido, no tiene límites. Una vez que la hemos reconocido como un derecho, tenemos que hacer una inclusión plena. ¿Vale? Yo creo que así definiría la inclusión. Bueno, y antes decía que básicamente y netamente es un proyecto social, ¿no? La escuela está ahí para ayudar en ese proyecto y en ese proceso. Pero la escuela sola, si dejamos la inclusión, y eso también lo aprendimos en la época de la integración, si dejamos la inclusión únicamente en manos de la escuela, ese proyecto se cortocircuita cuando el niño sale de la escuela, pero no solo cuando acaba la escolaridad, sino cuando deja la escuela para ir a su casa y se pasea por su barrio y los comentarios, la lógica y los valores o en su familia son contrarios. Entonces, la inclusión es un proyecto social que hacemos desde la escuela, pero decía antes, la escuela tiene que trabajar con y desde y en y para la comunidad, para lograr que la inclusión no sea un proyecto académico, que cuando, pues decimos que cuando se sale de él, se agota en sí mismo. En primer lugar, la idea de que el centro escolar o la idea de que el sistema educativo antes que el centro escolar, y estos días es importante hablar de eso, estos días por lo que está pasando, ¿no? El sistema educativo se tiene que transformar para ser inclusivo. Entonces, tiene que haber una política educativa que apoye la inclusión. Y claro, yo he dicho es que ya tenemos los derechos del niño y ya tenemos nuestra Constitución española, pero resulta que tenemos otras políticas educativas de tipo regional o de tipo autonómico que abren puertas en otras direcciones. Entonces, si queremos hacer inclusión, necesitamos el apoyo decidido de las políticas educativas. Y claro, los docentes se encuentran muchas veces con mensajes contradictorios. No puede ser que la legislación me diga que tengo que ser inclusivo, pero que esta normativa me dice que tengo que hacer una clasificación de niños por categorías y que le tengo que pasar a la inspección educativa, por ejemplo, para poder tener recursos, le tengo que pasar un listado categórico de alumnos diciendo cuántos hay de esta clase, cuántos hay de esta otra, cuántos pertenecen a un grupo. Bueno, pues en primer lugar, si hablamos de educación inclusiva y queremos avanzar, tenemos que tener un sistema educativo inclusivo que el primer soporte que se necesita es ese, el de las políticas educativas que sean mucho más comunes y mucho más centradas en acoger en el sistema a todos los niños, ¿no? Que reconozcan que el sistema no pertenece a los que llegaron a él antes. Muchas veces empleo esta frase así, que es un poco fuerte, pero es que es verdad que nos encontramos con que nos dicen los padres o nos dicen o nos decían los maestros, es que si atiendo a este niño desatiendo a los otros. Entonces estamos chocando ahí dos derechos. Estamos diciendo que tienen más derechos los que estaban antes que el que ha llegado ahora. Cuando la pregunta no debe ser, el planteamiento no debe ser para atender a unos desatiendo a otros, sino que el planteamiento debe ser cómo hago para atenderlos a todos. Porque todos están aquí, decía, por derecho propio. Todos tienen igual derecho a estar en la escuela y a ser educados en la escuela. Y claro, ahí ya entramos en una segunda cuestión que me parece muy relevante, que tiene que ver con el currículum que ofertamos en las escuelas. Y a mí me gusta hablar de este concepto de justicia curricular bueno, pues que hace referencia a que el currículum tiene que tener en cuenta, tiene que ser básicamente un currículum común, pero es un bien social la escuela y el currículum, pero tiene que tener en cuenta las necesidades de las personas que tienen menos posibilidades o que tienen más necesidades o más desfavorecidas, como queramos llamarle, ¿no? Y la escuela tiene que contribuir a la justicia social, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí el trabajo de Connell sobre justicia curricular me parece que lo tenemos que retomar mucho en el ámbito de la inclusión. Y entonces, ¿esto qué significa en la práctica? ¿Cómo se vertebra esto en la práctica para un docente? Pues en que tenemos que pensar en un aula distinta a la que imaginamos tradicionalmente.
En aula inclusiva no es un aula donde hay 23 más 2 niños. Un aula inclusiva es un aula donde hay niños diversos que tienen que aprender de manera diversa. Entonces, yo diría que lo primero que hemos aprendido, o yo de las primeras cosas que he aprendido, es que el espacio ya dice mucho del planteamiento inclusivo, ¿no? Un espacio organizado en torno a filas y espacios individuales, pues difícilmente va a permitir este reconocimiento de la diversidad en términos de que los niños aprenden de manera distinta. Cuando yo tengo esa organización de aula es que estoy pensando y estoy organizando mi docencia para una mayoría, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar la organización del aula, tenemos que cambiar la forma en que enseñamos y trabajamos en el aula. Bueno, esto estoy hablando, parece que estoy hablando de primaria y secundaria, pero estoy hablando también de la universidad. Quiero que este discurso lo tenemos que tener presente en todo. Entonces, claro, si yo tengo alumnos o estudiantes que tienen necesidades distintas, distintos modos de aprender, distinto bagaje cultural, distintas creencias en torno, yo no puedo tener, decíamos, ese aula pensada para una gran mayoría y hacer algo específico para estos que son diferentes, ¿no? Tengo que ser capaz de introducir en el aula lo que yo creo que son claves de, bueno, yo y mucha gente cree que son claves en ese proceso inclusivo y que hay tanta y que nos está costando tantísimo introducir, que es, tenemos que ser capaces de diversificar la enseñanza en el aula. Tenemos que ser capaces de enseñar con estrategias que den respuesta a alumnos diversos. Y yo aquí vuelvo a algo que recuerdo de mis primeros años profesionales, pues decía que transcurrieron en Galicia, que es donde estoy ahora otra vez, y yo recuerdo las aulas unitarias, que había muchas aulas unitarias. Las aulas unitarias son aulas donde siempre ha habido diversificación de la enseñanza, y digo, y al final hemos vuelto casi a lo mismo. Bueno, yo el año pasado he participado en un proyecto precisamente de escuelas unitarias. Bueno, de escuelas rurales, pero la mayoría unitarias. Entonces, tenemos que ser capaces de diversificar la enseñanza. Y hay muchas estrategias, pero entiendo que no las estamos transmitiendo bien o no lo estamos llevando bien a la escuela. Muchas estrategias que permiten el trabajar en el aula desde otros planteamientos. Desde ese planteamiento de que hay niños con necesidades, decimos, distintas, de que yo puedo trabajar un mismo tema a distintos niveles, con distintas estrategias metodológicas, con distintos materiales. O sea, y en ese sentido es en el que tenemos que convencernos de que a la diversidad tenemos que responder con diversidad y que la diversidad enriquece el entorno del aula. A mí no me cabe ninguna duda y creo que a nadie de que es mucho más rico un entorno educativo, escolar, en el que los alumnos aprenden con distintos modos que uno en el que todos van al unísono, ¿no? Entonces, ese tener que desarrollar una didáctica inclusiva, a lo mejor tenemos que empezar a hablar de eso, el desarrollar una didáctica inclusiva que esté pensada para trabajar con niños distintos, que están en momentos distintos y que necesitan recursos de aprendizaje, proposiciones de aprendizaje y experiencias que sean diversas. Yo no voy a hacer un listado aquí de estrategias, que digo que las hay, si hiciera falta lo hago, pero yo creo que no hace falta, pero que sí ha empezado a haber, hay literatura sobre el tema y yo creo que nos falla la forma en que transmitimos esto. Creo que otra cuestión, otra dificultad o tensión fuerte que arrastramos en el tema de la inclusión es que nos hemos formado en un modelo de profesional muy individual. El mejor profesor es un profesor solo que sabe, es un visionario, que sabe cómo tiene que hacer las cosas, y resulta que la inclusión, la diversidad, la respuesta a la diversidad demanda todo lo contrario. Nos demanda la capacidad de ser humildes, de sentarnos a trabajar con los demás, de reconocer el conocimiento experto de todos y esta otra forma de ir avanzando en el proyecto inclusivo. Entonces, esto tiene que ver, decía, el trabajo colaborativo no es solo entre docentes. Yo no me puedo imaginar bueno, alguna vez he visto algún proyecto inclusivo bueno con alguien, con un profesor individual y lo que he visto es que pues es capaz de hacer esa persona cosas muy buenas este curso, pero el curso que viene sus alumnos cambian de profesor y se acabó el proyecto, ¿no? Entonces,
esta idea del profesor ideal como un profesor aislado e individual, yo creo que tenemos que ser capaces de construir la profesionalidad, nosotros que nos dedicamos a la docencia, de nuestros estudiantes desde este otro parámetro de la colegialidad, de la reflexión conjunta, del análisis conjunto. Cuando hablemos de investigación, yo creo que volveremos a insistir en esta idea, ¿no? Esta cuestión de la colaboración, del diálogo, de las alianzas, no hace referencia solo a que trabajen los profesores juntos, sino que yo creo que para un reto, porque a lo mejor no he insistido en que realmente tenemos claro que es un reto muy difícil porque supone transformar todo el sistema educativo, el asumir la inclusión de todos los alumnos en el aula, hace falta que las escuelas también trabajen juntas. Yo creo que el trabajo en red interescolar es totalmente necesario. Las escuelas de una misma zona se pueden apoyar y de hecho hay experiencias y proyectos que funcionan muy bien en esta línea. Hay países que legislan en esta dirección, ¿no? Las escuelas funcionan como parte de círculos didácticos. Yo creo que este es otra de los fallos y de las dificultades que nos enfrentamos. Yo recuerdo en un proyecto de investigación en el que estábamos tratando de crear una red interescolar, de entrada nos decían los profesores, pero no hace falta, porque organizamos una reunión y nos decían, no hace falta si nosotros ya nos conocemos, que somos todos del pueblo. Bueno, pues al final la red, lo que quedó de ese proyecto de investigación cuando se acabó, que ese proyecto de investigación suponía hacer proyectos de centro inclusivos, el proyecto interescolar y un proyecto comunitario, lo que quedó de ese proyecto fue el interescolar. Eso ha pervivido a lo largo del tiempo. Entonces, la necesidad de trabajar en contacto con otras escuelas, porque hay muchos, aparte de que se puedan ayudar, las escuelas tampoco funcionan como entes totalmente aisladas y hay muchos temas que son transversales y que tienen que ver con la dinámica y el funcionamiento de las escuelas. Y lo mismo apuntaba a nivel comunitario, a nivel local. Tenemos que ser capaces la escuela inclusiva es una escuela que no puede vivir aislada del territorio, sino que es una escuela que necesita el compromiso, la ayuda y necesita insertarse en ese territorio como una parte más del mismo para promover procesos de inclusión. Entonces, esta idea de colaboración llevada a lo profesional, a lo institucional y a lo comunitario, a mí me parece que es muy relevante en el tema de la inclusión. Cuestiones que también son importantes, bueno, pues algunas relativas al funcionamiento más interno de los centros. Yo creo que los directores son en todas las experiencias que he visto, en todos los proyectos en que he participado, los directores, directoras de centros escolares son fundamentales para mantener esta idea de inclusión, porque es verdad que no he insistido en que lo primero que necesitamos para hacer inclusión es creer en ella. Tenemos que ser capaces de creer que todas las personas somos iguales. El entender y asumir que todos tenemos iguales derechos, ¿no? El pensar que no podemos priorizar a un grupo sobre otro. Da igual, por motivo de clase social, por motivo... Entonces, cuando los directores y directoras escolares apoyan y se constituyen en elementos de referencia de la inclusión, los proyectos inclusivos, bueno, pues funcionan porque la inclusión es un proyecto como tal, ¿no? Que nunca vamos a llegar, dice Esli, que nunca vamos a llegar a la meta porque no le podemos poner a nadie el adjetivo de incluido o a una escuela el de inclusiva, porque es como si le pusiéramos a alguien el adjetivo de educado. Ya está educado y ya no necesita nada más, ¿no? Esto es un viaje que no tiene fin, dice Roger Esli en ese sentido. Bueno, pues en los proyectos que están ayudados por un liderazgo, pues eso, en este sentido inclusivo, son proyectos que tienen más cartas positivas para avanzar. Hay otra cuestión vinculada a la inclusión que yo creo que es muy relevante y yo he trabajado mucho en ella durante años, que tiene que ver con los apoyos, tiene que ver con cómo ofertamos el apoyo a los centros escolares. Y claro, ya estoy diciendo cómo ofertamos el apoyo a los centros y no a los niños, porque el apoyo puede convertirse en una medida inclusiva
o puede ser, con la mejor de las intenciones, una medida excluyente, ¿no? Entonces, tenemos también, lo mismo que he dicho, hay que repensar el aula, porque el aula es de todos y pertenece a todos, y por tanto tengo que tener una metodología para todos, y no solo para estos 23 que funcionan más al unísono, porque digo más porque realmente tampoco funcionan al unísono, ¿no? Con el apoyo nos pasa un poco igual. Tenemos que repensar qué significa apoyar y quién apoya, y qué procesos podemos utilizar para apoyar, ¿no? Entonces, el apoyo tiene que ser a la inclusión. Hoy, es cierto que hay apoyos específicos y nadie los va a negar. Alguna vez me he encontrado con gente que reacia a la inclusión por una comprensión de la misma, como ahora le pedís a todos los niños que hagan lo mismo en el aula y todos tienen que alcanzar lo mismo, y pues no. Entonces, el apoyo hace referencia que si yo tengo una necesidad de apoyo específico, especial, pues tengo que recibir ese apoyo. Pero hay muchos otros apoyos que no son de esa naturaleza y que se pueden dar en el aula y que además no solo van referidos a los niños. Yo recuerdo oírle hace ya muchos años a Melensko algo que he repetido mucho: las necesidades educativas de los niños generan necesidades educativas en los profesores. Es tan evidente y se nos pasa tanto. Yo creo que el primero que necesita apoyo es el profesorado. El profesorado necesita que se le apoye, pues dotándole de recursos, de medios humanos, pero dotándole también de estrategias. Entonces, todo esto de la enseñanza compartida, bueno, pues yo creo que hay experiencias de apoyo que apuntan en esta dirección, que son mucho más ricas que el meter en el aula o sacar del aula a un niño o meter en el aula a un profesor de apoyo que única y exclusivamente se dedique a trabajar con uno o dos niños. A mí me parece que es una pérdida de recursos enorme, y además de que puede ser muy discriminatoria esa medida por el mensaje que lanza a los niños, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, que el apoyo, tenemos que tener muy claro en inclusión que es una medida secundaria. Apoyar es eso. Yo apoyo algo que es central, no puede ser el eje. El apoyo no puede ser el eje de la intervención de un niño. Y entonces, y ese apoyo hay que hacerlo a lo educativo, a la educación, decía. Y entonces en ese apoyo pueden participar muchas personas. Bueno, hay profesionales específicos del apoyo, pero también pueden participar en el apoyo los propios compañeros de los niños, o sea, los niños, pueden participar en el apoyo otros profesores, pueden participar las familias en el apoyo. Yo realmente a lo largo de estos años he visto experiencias de apoyo magníficas, inclusivas, y cuanto más inclusiva la experiencia de apoyo, mejores son los resultados en relación fijaros, al aprendizaje y también a la educación de los niños. Y más valorado es el apoyo por los propios profesionales que lo reciben. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que tenemos que pensar bien también esta cuestión de los apoyos y cuestionar estas cosas que damos por hecho, que son tan necesarias y que solo hay una manera de hacerlas, ¿no? Por eso insistimos en que lo importante no es cambiar 4 cosas en mi aula, sino cambiar toda la escuela en su conjunto para acoger a la diversidad. Quizás he dejado para el final un tema realmente importante y delicado, que es el de las familias. Entonces, las he citado de pasada, pero no podemos pensar en hablar de educación desde esta perspectiva que decía, sin tener en cuenta el contexto familiar, sin implicar a las familias y considerarlas un recurso para la propia educación, y a la vez un objeto de nuestra intervención, de nuestra educación. Sí que a veces es verdad que nos dicen los alumnos en el aula: profe, pero es que tenemos que trabajar con los niños, tenemos que trabajar con la familia, tenemos que trabajar con el profesor de al lado. Bueno, pues eso es la educación. Lo otro es instrucción, meramente instrucción. Entonces, las familias tienen que ser escuchadas y tienen que participar en el proceso educativo. Si queremos que la educación sea realmente inclusiva, la participación las alcanza a ellas también. No podemos hacer un proyecto inclusivo sin contar con ellas. Y esto supone muchas veces pues, que vamos a tener que perder tiempo en sensibilización.
en comunicación, bueno, pues en escuchar incluso antes de pasar a hacer propuestas de intervención. Y supone que la escuela tiene que acompañar a las familias en momentos difíciles de los estudiantes, bueno, pues de cualquier tipo que podamos pensar. Estamos hablando de alumnos que tienen dificultades en un determinado momento de su trayectoria, de alumnos con dificultades en el aprendizaje, lo que queramos. Las familias necesitan ser acompañadas por la escuela bueno, pues en este tipo de situaciones y en este tipo de tránsitos por los que avanzan. Cuento siempre también un profesor que recuerdo que los miércoles por la mañana a primera hora hacía apoyo a madres. Bueno, pues esto de a madres suena un poco, ¿por qué no padres? Fue hace muchos años y bueno, él decía que solo las madres iban a llevar a los niños al colegio y él tenía un aula de apoyo. Entonces, el miércoles a primera hora de la mañana a las 9, los niños estaban en sus aulas de referencia, por utilizar aquel lenguaje, y él trabajaba una hora con las madres en el contexto del aula para llegar a acuerdos, para negociar consensos, para explicar, para escuchar. Entonces, bueno, pues algo tan sencillo como esto no está tan lejos de nuestras posibilidades, ¿no? A veces buscamos o vemos barreras y vemos dificultades que no son tan grandes ni son tales, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco el poner a las familias también en el punto de mira. La educación universitaria tiene que plantearse seriamente, en nuestro caso, en la formación inicial, cómo formar inclusivamente a nuestros docentes, y la formación en servicio tiene que plantearse igualmente este tema. Y esa formación no pasa solo por enseñar o por reconocer distintos tipos de categorías de personas, sino que pasa por por lo que estaba planteando, de una formación sólida en cómo construir un conocimiento que dé respuesta, y una escuela que dé respuesta a las necesidades conjuntamente de distintos alumnos. Y esto supone pues, que tenemos que poner el eje en las mismas dimensiones que siempre trabajamos, pero con perspectiva inclusiva, y que el foco no puede ser que alguien conozca todo el tipo de necesidades. Los catálogos, que la legislación, cuando antes decía que estas contradicciones, los catálogos de categorías de estudiantes que necesitan apoyos especiales, que las legislaciones de prácticamente todas las comunidades han abierto y que cada vez son más variados y más ricos, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de saber cómo trabajar cuando tengo alumnos distintos en mi aula, y no y de un modo, y de una vez por todas desterrar la idea de que hay un modo de educar a los niños que pertenecen a la misma categoría, que hay un modo para educarlos, porque eso supone asumir que esos niños solo los rasgos principales de esos niños son los de esa categoría, e invisibilizamos absolutamente todo lo más genuino, las potencialidades de esas personas. Entonces, sí es cierto que la educación inclusiva pues supone que estemos todo el día en situación de incomodidad, de interrogación, de cuestionamiento. No nos deja bajar la guardia, no nos deja. En ese sentido, sí, a veces pues es un proyecto, aunque yo creo que todo proyecto educativo debe ser así, porque al final vamos a decir que no deberíamos hablar de educación inclusiva, que siempre acabamos diciendo esto. Deberíamos estar defendiendo una educación y punto, y la educación, que el que sea inclusiva debería serlo ya de por sí. Hay dos temas. Uno que yo creo que no es muy complicado, que es la responsabilidad que tenemos los que trabajamos en inclusión, en la formación, en lo que son los contenidos inclusivos. Me parece mucho más complicado el tema de que utilizamos la universidad en general, o bueno, al menos en educación, yo creo que utilizamos modelos docentes poco inclusivos, ¿no? ¿Por qué? Pues por nuestra manera de entender la inclusión, como decía antes, que es algo que enseñan otros. Esto ya lo enseñan los que dan educación inclusiva, ¿no? Entonces, pues el ejemplo que estamos dando es terrorífico. Estamos diciendo todo lo contrario de lo que hacemos o de lo que queremos lanzar. Porque
también en la formación en la universidad, al final prima más la disciplina, el conocimiento disciplinar que el conocimiento pedagógico. Entonces nos cuesta mucho convencer o sensibilizar a personas bueno, pues que dan, no sé, didáctica de las matemáticas, de lo que queramos, que no se trata solo de transmitir y de formar en conocimientos en torno a ese tema, sino en hacerlo pensando en el escenario educativo en el que van a trabajar nuestros estudiantes. Y su escenario educativo va a ser el de una escuela diversa, una escuela en la que hay niños con distintas necesidades y demandas. Por otro lado, tenemos todavía en nuestra carrera, en nuestros estudios de educación, tenemos muchas materias que están, bueno, pues epistemológicamente están totalmente vertebradas desde modelos psicológicos, psicologicistas, individuales, ¿no? Frente a modelos más amplios de tipo social, un análisis más sociológico, más comprensivo. Entonces, los alumnos se enfrentan a lo mejor en el mismo curso escolar a una materia inclusiva y la otra totalmente desde un enfoque individual y deficitario. La otra que habla de que es el estudiante al que hay que hacerle cosas y con el que hay que... Entonces, tenemos que ser capaces de llevar o de transmitir esta formación y este mensaje inclusivo a todo lo que es el plan de estudios. Entonces, no es solo que nuestros alumnos tengan que tener más formación en inclusión, que también tan importante como eso sería el planteamiento transversal, un planteamiento en el que la inclusión permeara a todas las materias, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de, como reto, mejorar y organizar una docencia centrada en la diversidad, desde esa perspectiva. Y eso nos vuelve a llevar al mismo sitio al que decía que llevábamos a los profesores de primaria y secundaria, y es que necesitamos trabajar conjuntamente. Esos programas y esas propuestas tenemos que hacerlas conjuntamente. Tenemos que utilizar una docencia, y yo creo que esto sí no sería tan difícil de hacer, que ejemplifique modos diversos de construir el conocimiento. Tenemos claro, si nosotros también hacemos lo de me pongo delante de la pizarra o lección magistral, ¿cómo transmitimos esta idea de que hay distintas formas de aprender? ¿Cómo enseñamos que construimos conocimiento con los iguales? ¿Cómo enseñamos que esto es un proceso que no es meramente receptivo, sino que es un proceso de construcción? Entonces, tenemos que ser capaces de introducir, de diversificar también nuestra docencia para ejemplificar a los estudiantes estos modos de hacer. Entonces, esta idea de que para hacer inclusión, cuando a veces le dice a alguien, pero ¿por dónde empiezo? En mi aula, ¿por dónde empiezo? Digo, pues empieza por pensar dónde crees y en qué momentos crees que hay alumnos que están en situación de desenganche en tu aula, alumnos que no conectan, alumnos que... entonces, en ese sentido creo que tenemos que tener siempre una mirada o una alerta a quiénes o qué situaciones están generando procesos excluyentes en nuestros alumnos. Y muchas veces esos procesos están muy ocultos, están muy arraigados en la cultura y en la dinámica de los centros. Yo hablo de medidas y de procesos pseudoinclusivos en ese sentido, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de identificarlos, porque está claro que vamos a saber que expulsar a un niño del aula, todos sabemos que es una expulsión, pero dejar a un niño fuera de una actividad que se podría haber planteado incorporándolo, pues no, porque el niño no puede, ¿no? Este discurso de que es el niño el que no tiene capacidad, pues enmascara muchos procesos de exclusión. Entonces, yo creo que por eso decía que hay que ser humildes, hay que asumir que este es un largo proceso, difícil, que no podemos hacer solos, y estar muy atentos a quienes vamos dejando descolgados en el camino. Creo que así avanzaríamos a esa escuela que esté concebida para todos y pensada para todos y donde todos tengan cabida. Difícil, sí, es nuestra tarea, es nuestro compromiso como profesionales de la educación. Y creo que era Jimeno el que decía que nunca había visto que la facilidad fuera un principio pedagógico o educativo, que algo sea más fácil, ¿no? Entonces, pues sí, es así y esto es lo que hay.
Creo que es un debate que está planteado desde una lógica que no es la que propone la educación inclusiva. Eso para empezar. Yo creo que no es... yo he oído y he visto titulares de se va a acabar la educación especial, desaparecen los centros específicos. Yo creo bueno, al margen de lo que proponga la ley, eso no es lo que estamos debatiendo o hacia dónde tenemos que ir. Yo entiendo que el reconocimiento de todos los niños a ir a la escuela normal es lo que está en la base de este planteamiento. Entonces, no es nada diferente a lo que he estado diciendo hasta ahora. Es diferente en la medida en que en los centros específicos suelen estar niños que tienen niños con discapacidades, o sea, hablamos de una población muy específica y que tienen discapacidades que muchas veces son más complejas en su respuesta educativa que la de los niños que, iba a decir, que hemos logrado incluir en la escuela ordinaria hasta ahora. A mí me parece que es una oportunidad buenísima esta, pero buenísima para esto que decía de que tenemos que repensar la escuela y es imposible que tenga acceso a una escuela o a un aula tradicional, normal, un niño con dificultades más importantes o que tiene necesidades más importantes que los que están ahí. La principal es que la escuela tradicional no está preparada para recibir a ningún niño que haga demandas distintas a las de esa escuela pensada para la mayoría. Entonces, lo que se está planteando, el debate que se está planteando, yo creo que no es nuevo, en el sentido de que lo que nos está sugiriendo es la necesidad de repensar la escuela, la necesidad de repensar las aulas, porque lo que no vamos a cuestionar y lo que no vamos a admitir es que hasta aquí sí tienen derecho y a partir de este perfil que dibujemos ahora ya no tienen los niños derecho a estar en la escuela. Entonces, yo creo que hay que desdramatizar ante los padres esto de que les van a cerrar los centros, que los niños se van a quedar en la calle. Yo creo que a la inversa tenemos que tratar de hacer, de dar información, de explicar lo que la escuela inclusiva pretende, que la meta no es otra que una educación de calidad para todos y con todos. Y yo creo que sí que tenemos que trabajar con las familias el tema de que la inclusión es un entorno educativo que debe ofrecer muchas más oportunidades que las que ofrece un entorno segregado. El que un niño esté en su barrio, con sus compañeros, que le conozcan en el entorno, que él conozca dónde se mueve, no tiene comparación educativamente hablando con me voy a un sitio cerrado, en otro entorno, cuando salgo no me conocen, no conozco. Ahora, es cierto, yo creo que lo que está poniendo sobre el tapete es la necesidad de formar al profesorado. No, entonces, la ley apunta a 10 años y promete, claro, yo también digo y promete que en esos 10 años se van a ir creando las condiciones humanas, las condiciones materiales, las condiciones formativas para poder acoger en la escuela a todos los niños. Entonces, en ese sentido no debería ser algo que nos llame mucho la atención. El que, digamos, bueno, pues lo mismo que pasamos de entender que la integración era solo para niños con necesidades especiales y luego dijimos, no, es para todos los colectivos, hablamos de inclusión para todos los colectivos en situación de vulnerabilidad. Pues ahora no deberíamos decir que también, ahora no deberíamos decir estos no tienen ese derecho, ¿no? Entonces, no debería ser algo excesivamente rompedor. Sí es cierto que para lo que está sirviendo desde mi punto de vista es para que hagamos un análisis crítico de cuánto hemos cambiado en la educación. Entonces nos lleva a pensar, a analizar cómo es un aula normal y a ver si ese aula puede acoger o no las diferencias que pueda o las necesidades, perdón, que puedan plantear los niños nuevos que están siendo invitados a incorporarse en la enseñanza normal. Hay experiencias de otros países en los que se ha hecho esto de reconvertir los centros de educación especial en centros de recursos y apoyo y lo que planteaba antes del trabajo conjunto va en esa dirección.
Yo sí que comparto la idea de que en los centros de educación especial hay profesionales que tienen un conocimiento muy importante sobre las necesidades de los niños, sobre respuestas específicas que necesitan los niños, y que eso hay que trasvasarlo. Me gustaría un poco pensar que lo que ha hecho la ONCE cerró sus centros específicos y sus profesionales se han convertido en profesionales que apoyan, que van a los centros, que enseñan y que trabajan con el profesorado y con los niños si hace falta, para que los niños con discapacidad visual sean acogidos y valorados de manera positiva en el entorno. Entonces yo creo que por un lado está esa cuestión, la de que los centros específicos pueden realmente convertirse en centros de referencia, creo que es la palabra que se utiliza aunque yo creo que el centro de referencia debería ser siempre el centro normal, el centro de la comunidad, pero centros donde hay personas que saben, donde hay materiales, donde hay instrumentos, donde hay... Y por otro lado, yo creo que no podemos establecer esa barrera. Bueno, la ley dice que los niños que necesiten realmente más atención sanitaria que educativa serían los que estarían llamados a quedarse en centros específicos, pero todo aquel estudiante que pueda recibir respuesta educativa debería recibir esa respuesta en su entorno. Entonces, lo que yo no acabo de entender es por qué los maestros y los profesores no nos levantamos en pie de guerra a denunciar las carencias que tenemos para poder hacerlo, en vez de insistir en que son los niños los que no pueden venir a nuestro entorno. Yo creo que en esa dirección debería ir nuestro esfuerzo, en identificar, y digo que es un buen momento para hacer una parada y ver qué es lo que hemos logrado en estos años y qué no, ¿no? Y yo creo que de algún modo también nos hemos acostumbrado un poco a ver aulas donde hay niños que reciben una atención semisegregada, y yo creo que no podemos aceptar eso, que tenemos que empezar a pensar en esas aulas que decía mucho más vivas, mucho más activas y mucho más participativas. Y luego eso, que está mal planteado el debate en términos de que no se pueden conculcar los derechos de las personas, y los padres reclaman su derecho a elegir, pero por encima del derecho a elegir de los padres está el derecho del niño a la educación inclusiva. Y yo creo bueno, que por ahí hay que tirar, pero también es verdad que creo que tenemos que ser capaces de establecer puentes entre estas asociaciones que están haciendo estos reclamos tan fuertes y que están politizando tanto el tema, cuando esta es una cuestión que deberíamos de tratar de la misma manera que digo que hay que tratar las otras cuestiones relativas a la educación inclusiva, ¿no? Desde las microalianzas, desde el conocimiento, desde cuando antes hablaba al principio de los miedos que tenían aquellos profesores, decía al principio, yo me enfrenté a muchos miedos que están saliendo ahora. Es que la gente vuelve a decir lo mismo, es que no se pueden mezclar a los niños, es que no sabemos cómo relacionarnos con ellos, es que, y yo lo estoy oyendo y digo, esto es lo mismo que oíamos en los años 80 cuando empezó el proceso de integración. Entonces, quizá tenemos que volver a recordar cómo hicimos en aquellos momentos para avanzar, para tratar ahora de ir en esa dirección. Yo creo que desde el momento en el que nos dicen que sí que van a ir a los centros ordinarios, que vamos a tratar de hacer aquello que os decía yo que hacía al principio, ahí, bueno, yo puede que no sienta esa necesidad, pero en el momento que tenga un niño en mi clase sí voy a tener esa necesidad. No sé si es que hemos sufrido tantos cambios a lo largo de los años que nos hemos vacunado a lo mejor un poco contra los cambios, y entonces pues los vivimos dejando que nos afecten lo menos posible, ¿no? Esto que dice muchas veces la gente, esto no será lo mismo pero con otro nombre. Cuando entiendo que no, yo entiendo que esta cuestión de los centros específicos es casi poner la guinda al pastel, de tratar de cerrar la propuesta inclusiva, pero es verdad que desde la legislación no se puede tratar de cerrar el tema inclusivo apelando a la voluntariedad y el buen hacer de los docentes, ¿no? Otra idea que creo que es muy importante es que tenemos que hacer esto con la participación de los estudiantes. Es que decimos que la inclusión supone mayor participación, decimos que el profesorado tiene que escuchar a los alumnos, en nuestro caso igual, y es sorprendente
lo que los estudiantes nos dicen en la universidad sobre cómo podemos mejorar nuestra docencia cuando la misma llega a todos los alumnos o está pensada. Entonces, casi fijaros que casi son los mismos principios que estábamos diciendo para la escolarización de primaria y secundaria. Y hay otra idea muy importante que no la he trabajado tanto, eh, eh, que para mí es nuclear, porque creo que hablaremos de esto a continuación, que yo creo que para hacer inclusión hay que adoptar una actitud de indagación. O sea, o nos situamos en este modo de entender y de ser que asume que tenemos que investigar, tenemos que probar, tenemos que hacer ensayos para saber qué es lo que funciona o no, y decía, esto lo tenemos que hacer en grupo, o no vamos a avanzar porque no hay una propuesta educativa a la medida de cada alumno. Y no hay una propuesta educativa que nos diga si tienes tipo A, tipo B, tipo C, sino que vamos a tener nuestro propio entorno de aprendizaje. Yo creo que la actitud de indagación, bueno, pues siempre digo que hay que llevarla a la escuela, pero me parece que en la universidad, que nos dedicamos a la investigación y que se nos pase esto, hablamos mucho de reflexión, pero hablamos mucho menos de que esa reflexión tiene que ir orientada en esta dirección, de indagar, de buscar, de explorar, bueno, pues yo creo que estos son algunas de las tensiones y de las vías más fuertes en la universidad para construir pues también una didáctica más inclusiva, ¿no? En la universidad hay estudios en relación a discapacidad, sí que se han hecho, y hay grandes líneas de investigación sobre el tema, pero no en estos términos que decimos de cómo formamos a los docentes, a los futuros docentes, para que esta formación en inclusión y decirles entre por los poros, o sea, que no sea solamente un discurso académico, que no sea solamente una experiencia bonita que me han dejado ver o en la que he podido participar, sino que sea algo que me llega bueno, pues, por todos los ámbitos de formación en los que estoy participando, ¿no? El practicum, yo creo que es una ocasión importantísima para trabajar la perspectiva inclusiva. Y a mí me ocurre con cierta frecuencia que vienen a verme estudiantes que dicen que a ellos les interesa la educación especial y que por lo tanto quieren hacer el practicum en inclusión. Claro, yo cuando oigo eso digo, pues no me ha ido muy bien, no me ha ido muy bien el practicum. Ahí que tienen responsabilidad en el practicum tantos docentes, ahí teníamos que hacer un esfuerzo en nuestras facultades tremendo para que lo mismo que estamos incorporando la lectura de género, incorporemos esta visión de la inclusión. Entonces, da igual si estoy en un aula donde hay un alumno tal, o da igual si estoy... es que hay que ver quiénes son los alumnos que están en situación de marginación, cuáles son las necesidades que tienen los docentes y cómo podemos avanzar en esa situación. Decía que al principio que yo en mi propia trayectoria he ido avanzando en intereses, en temas y en enfoques. Me voy a situar en este momento en el último punto, por así decirlo, en lo que me ocupa o preocupa desde hace unos años, que tiene que ver con que hemos sido también muy ingenuos y hemos trabajado o hemos dejado la investigación, la hemos dejado de lado ante el discurso de la inclusión. ¿Qué quiere decir? Bueno, que hemos hecho investigación sobre inclusión. Y de hecho las primeras investigaciones sobre inclusión y sobre integración eran sobre características de los niños, sobre dificultades que tenían. Fijaros una anécdota, aunque sea un poco un paréntesis, una anécdota sobre este tema. Cuando yo entré en la universidad, el primer año fui a un congreso que era de educación especial, y entonces había que reunirse en grupos. Entonces nos dijeron, éramos todos profesores de educación especial de universidad.
Entonces nos dijeron que cada uno se adscribiera al grupo que quería. Y entonces los grupos eran discapacidad intelectual, discapacidad sensorial, discapacidad... Entonces yo me fui a hablar con el organizador de aquello y le dije, mira, yo no encajo en ningún grupo. Me dijo, ¿cómo? ¿Pero tú qué haces? Y digo, yo trabajo en integración escolar. Y entonces esto era en el año 86, creo que pasó esto, 86, 87. Entonces, que veáis un ejemplo y los grupos eran para trabajar cuestiones de investigación. Entonces, un ejemplo de cómo ha avanzado esto. Entonces, aquel año, al año siguiente ya apareció un grupo de integración y entonces era un grupo específico para la integración y ya llegó un momento en que, bueno, pues la integración fue abarcando. Entonces, ¿cómo ha cambiado el panorama, ¿no? Entonces, resulta que nos equivocamos en la investigación inclusiva porque hemos hecho una investigación muy poco atenta a lo que dice la inclusión, ¿no? Con nuestros modos de actuar, de acercarnos a los temas, hemos ido deslegitimando a profesores, a personas, hemos ido categorizando estudiantes, hemos reincidido mucho en sus inicios en todo eso. Entonces, esta cuestión de la investigación inclusiva, que decía, pues surge hace ya años que se empezó a hablar de ella, no es que sea un invento novedoso, sino que se nutre de todos esos enfoques de investigación que reclaman la participación de las personas en los procesos de investigación, que cuestionan los roles tradicionales de la ciencia en la forma en la que se construye el conocimiento, que cuestionan el tipo de interacción que investigadores e investigados han tenido. Se nutre de todo eso, lo que pasa que específicamente se plantea incorporar a las personas que están en situación de riesgo o de vulnerabilidad en el ámbito social o educativo, y es una investigación que pretende transformar y se nutre de todos los modelos de investigación que, bueno, pues que están en la base de la investigación-acción participativa. Pretende transformar y ayudar a emancipar a esas personas y los sistemas en los que están esas personas. Entonces, bueno, pues es un modelo de investigación que en este momento, no sé si la palabra es, utilizamos mucho esta denominación, no sé si decir que está de moda. Realmente es una forma de hacer investigación muy compleja, que supone deconstruir prácticamente todo lo que como investigadores hemos hecho y sabemos, pero que supone ponerse al lado de las personas con las que vamos a investigar. En este caso, pues imaginaros cualquier colectivo en situación de vulnerabilidad. El punto de partida al principio sería esta frase que han popularizado tanto los americanos ya no estoy segura de si fueron los americanos o los ingleses, nada de nosotros sin nosotros. UPIAS es quien ha popularizado eso, estoy pensando ahora que son británicos, un movimiento de personas con discapacidad que puso de moda esa frase tratando de denunciar cómo la investigación había contribuido pues, a etiquetarles más, a incrementar el currículum de determinados profesionales, a que crezca un campo académico al margen de la realidad de aquellas personas que... Entonces, yo creo que la investigación en este caso está también comprometida, debe estar comprometida con la inclusión. Y creo que la investigación se debe a la inclusión, y más los que trabajamos en inclusión. Entonces, esto supone que debemos situarnos de manera diferente ante cómo construimos este conocimiento para la inclusión. Y yo creo que una primera idea importantísima tiene que ver con que podemos construir la ciencia en la dirección contraria a la que normalmente hemos hecho, ¿no? Podemos construir desde abajo, de abajo arriba, desde el trabajo, decía, con los docentes, con las familias, con los estudiantes. Y a partir de ahí ir escalando, ahora que está tan de moda lo de la desescalada, se entiende, pero ahora creo que se entiende bien lo que significa ir escalando a otros ámbitos y a otros espacios y a otras comunidades aquello que estamos haciendo. ¿Qué supone hacer investigación inclusiva? Pues supone democratizar la investigación.
supone decir que vamos a llevar la investigación y vamos a participar en un proceso de investigación no los académicos o no solo los investigadores profesionales, sino aquellos otros que en algún artículo he leído que les llaman los laicos, ¿no? Investigadores que no tienen esa formación específica en investigación, y supone que podemos crear estrategias, mecanismos para avanzar. Algunas ideas de las más importantes de la investigación inclusiva tienen mucho que ver con lo que he estado diciendo. La primera es que no podemos investigar nada sin el compromiso de las personas que investigamos. O sea, algo así como que la agenda de investigación tiene que ser compartida por los participantes en la misma, que no puede ser que yo diga lo importante ahora es estudiar esto y por eso aparezco aquí y lo estudio, sino que tenemos que escuchar y avanzar en esa dirección. Empecé en investigación interpretativa, ¿no? Entonces, muy interesada en escuchar lo que otros tenían que decir, pero a partir de ahí la construcción que yo hacía o la construcción que hacíamos era nuestra, ¿no? Entonces, aquí no, aquí estamos hablando de una investigación que escucha a los demás y que toma decisiones a partir de lo que esas personas. Entonces supone un cambio muy importante, ¿no? Entonces, compartir la agenda quiere decir que a veces tengo que estudiar algo que para mí como profesional no es lo relevante, pero lo es para la persona que está en esa situación, porque decía antes que la investigación inclusiva pretende la transformación y la mejora. No es una investigación que simplemente nos sirva para describir cómo está una situación o para interpretarla. Claro, supone que tenemos que trabajar en equipos de investigación heterogéneos, ya decía antes, donde hay personas que nunca han participado en proyectos de investigación. Esto supone que hay que crear una investigación mucho más larga, o sea, a largo plazo. Quiero decir que uno no monta un equipo de investigación de la noche a la mañana. La primera dificultad que nos encontramos muchas veces es que yo no creo mi capacidad para investigar, puede decirnos alguien, pero yo y nos lo han dicho más de una vez, pero tú crees que yo voy a aportar algo, pero ¿interesa a alguien lo que yo tengo que decir? Eso frente a esta otra dificultad nuestra de esta actitud casi colonialista, ¿no? De yo sé qué es lo que hay que hacer y te voy a decir a ti cómo. Entonces, crear equipos de investigación heterogéneos, mixtos, que funcionan con relaciones simétricas es complejo. Bueno, pues se ha reclamado mucho antes de que le pusiéramos la etiqueta de investigación inclusiva desde otros enfoques. Estaba recordando ahora a Oliver, que en el ámbito de la sociología de la discapacidad pues decía que teníamos que cambiar de juego, que no se trataba de cambiar las reglas, sino que se trataba de un juego totalmente nuevo en investigación, ¿no? Tenemos que cambiar los procesos que utilizamos para indagar y para investigar, porque tenemos que ser capaces de hacer una construcción colectiva, decía, del conocimiento, y por lo tanto, pues todo lo que son procesos más tradicionales, más estándar, también hay que cuestionarlos. Antes decía, bueno, es que en la escuela tenemos que cuestionar los métodos que hemos utilizado siempre para saber si esos métodos sirven o no. Pues ahora aquí nos pasa exactamente igual. Tenemos que ser capaces de cuestionar si no estamos aplicando con los instrumentos que utilizamos únicamente nuestra lógica, únicamente nuestro modo de ver y entender. Entonces, claro, supone hacer un proceso de indagación y de investigación colectivo muy amplio y muchas veces, bueno, pues muy complejo, porque luego nos cuesta más legitimarlo ante las instancias que legitiman la investigación, ¿no? Vosotras con la revista, pues tenéis ahí un reto muy importante, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de construir esa otra forma de construir conocimiento, y tenemos siempre que tener en cuenta que no hay una investigación inclusiva que sea legítima si no tiene como meta la transformación y la mejora. O sea, yo diría que no podemos hacer investigación por el mero hecho de hacerla o por el simple placer de hacerla, ¿no? Entonces, está este tema de incluir las voces, bueno, las voces y el control, ¿no? Porque en esto de investigación inclusiva podemos hablar, decía que viene muy vinculada a la investigación participativa y transformadora, y podemos hablar de distintos niveles de participación, ¿no? Entonces, yo puedo estar en una investigación en la que el investigador tiene más voz y más presencia,
puedo estar en una investigación en la que hago co-investigación, o puedo estar en una investigación totalmente liderada por las personas, por los participantes en el estudio, y yo como investigador profesional me convierto en actor secundario, ¿no? En acompañante, en persona que ayuda y que apoya a las necesidades y las demandas que se plantean. La meta es la mejora. Hacemos investigación para mejorar aquellas situaciones sobre las que investigamos, para entenderlas mejor, pero también para transformarlas. Y en esa transformación, decía, la investigación inclusiva quiere comprometer a los participantes el sistema o la institución en lo que están las mismas. No se trata solo de empoderar a las personas, sino de dar ese paso más en línea de entender que formamos parte de una estructura, que las exclusiones son muchas veces estructurales, están totalmente, decíamos, insertas en el propio sistema en el que estamos, y que por lo tanto tenemos que ser capaces de mejorar y de escalar esas propuestas que hacemos. Creo que se ha hecho muchísima investigación bueno, pues que académicamente reúne condiciones, pero que si la analizamos desde el prisma de la inclusión, hace aguas por muchas partes, y nos llama la atención a todos, o debe ser una llamada de atención para todos aquellos que tenemos responsabilidad y compromiso con la inclusión, porque forma parte de esas otras contradicciones que ve la gente. Me están diciendo que haga esto, pero ellos vienen con este equipo mental y con estos valores y con estas, a decirme todo lo contrario de lo que se está diciendo. Entonces yo creo que hay un principio tenemos que desarrollar ese principio de coherencia y de indagación de principio a fin en todo proceso de inclusión, ¿no? Tengo que estar continuamente sometiendo análisis si lo que hago contribuye o no contribuye a incrementar los procesos de inclusión y disminuir los de exclusión, y a incrementar, por tanto, la participación de las personas en esos procesos. Creo que hay otro modo de hacer investigación muy distinto a la investigación habitual o a la investigación tradicional, y es un modo de hacer investigación que es enriquecedora para todos. Yo creo que la mejor aportación que deja al investigador profesional es el ver que enriquece a aquellas personas que participan en el proceso, pero también al propio investigador. Yo creo que me he enriquecido muchísimo estos últimos años desde que hemos empezado a trabajar desde esta perspectiva más participativa y más inclusiva, ¿no? Bueno, pues te ayuda a ver con otra mirada cosas, situaciones y aspectos que estás habituado a ver pues de una única forma, ¿no? Y cuestiones que son súper sencillas y súper básicas, de pronto alguien te hace así y te dice, no, esto se puede ver de otra manera, o esto. Y yo creo que eso te abre la mente y el espíritu, y bueno, te enriquece enormemente profesionalmente y como persona. Es cierto que lo único que no he dicho en todo lo que hemos estado hablando es que la inclusión al final es un modo de vivir, es un modo de entender la vida. No es solamente algo de como yo no puedo ser inclusivo en mi clase o enseñar inclusión en mi clase y darme la vuelta bueno, pues vivir de espaldas a eso. Entonces se fusiona, por así decirlo, se entremezcla de tal manera con tu vida que el enriquecimiento no es solo, yo estoy convencida, no es solo profesional, sino que es un enriquecimiento personal importante. Yo hay un artículo de Revista de Educación, que es de hace ya años, el de acerca del sentido, del sentido de la educación inclusiva. Creo que el título era acerca del origen y sentido de la educación inclusiva, que creo que la parte que aborda los procesos de cómo la escuela ha afrontado los procesos de exclusión a lo largo de su historia, yo creo que esa parte es muy importante, porque desvela ¿por qué nos cuesta tanto hacer inclusión en la escuela? Porque la escuela surge, y yo no voy a contar ahora el artículo, pero la escuela surge para dar respuesta a las necesidades de una élite muy particular. La escuela no surge como
como una institución pública, como un bien común, sino que surge más bien para todo lo contrario. Y entonces, a partir de ahí, la escuela ha ido luchando. Cada vez que se ha tenido que abrir a distintos grupos y a distintas situaciones, se han producido estas situaciones de exclusión, de rechazo y de lucha. Esa parte del artículo a mí me parece que es muy interesante, yo sigo utilizándolo. Bueno, la segunda parte ya plantea otros enfoques que también está bien, pero si tengo que destacar algo del artículo me quedaría con eso. En cuanto a investigación inclusiva, tenemos un artículo escrito por las 4 investigadoras principales de un proyecto de investigación que estamos cerrando en este momento. Está escrito por, bueno, pues está escrito por mí, pero está escrito también por Teresa Susinos, de la Universidad de Cantabria, por Carmen Gallego, de la Universidad de Sevilla, y por Begoña Martínez, de la Universidad del País Vasco, en el que se llama Revisando críticamente cómo investigamos en educación inclusiva, ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo de cuáles son nuestros puntos de partida cuando en investigación, cuando hemos pretendido hacer investigación inclusiva. Y hay otros artículos, otros trabajos que están en revistas menos conocidas y que, sin embargo, yo creo que viendo las visitas que han tenido, que también son relevantes. Voy a citar uno más. Hay un artículo en una revista que se llama Padres y Maestros, que es de hace muchos años, que se titula Lo que todos nos preguntamos sobre la educación inclusiva. Y son como los miedos que plantea. Es un artículo muy sencillo, con muy poca intención académica, muy de divulgación. Ese artículo se ha revisado muchísimo, por lo tanto, bueno, pues lo que plantea son eso, qué temores plantea la educación inclusiva en general a profesionales y a familias. Bueno, pues yo creo que es un artículo sencillo y fácil de leer, en el que la gente se puede reconocer. Y también es importante esto que decía de los miedos. Yo hablo de los miedos porque creo que tenemos que saber que no son miedos individuales nuestros, sino que forman parte de un proceso, el ser capaz de enfrentarme a la novedad y las resistencias que hay en torno a eso y cómo avanzar ahí, qué respuestas podemos dar a esas situaciones. Que hay que cerrar haciendo un llamamiento a la necesidad de reconocer la inclusión, vuelvo a esa idea de como derecho. Si partimos de esa idea, tenemos ya muchísimo avanzado. Si negamos el derecho de las personas a estar en el contexto más normal posible, en el menos restrictivo y en el menos segregador, pues tenemos serias dificultades por delante. Pero si asumimos que todas las personas tenemos iguales derechos y que la educación es un bien común, ya que he citado antes esta idea, y que debe servir y debe contribuir a la justicia social desde la escuela, yo creo que avanzamos en esa dirección y cerraría diciendo que lo que estamos haciendo es una buena educación, pero para todos, ¿no? Y parece mentira que tengamos que repetir tanto esto de para todos, para todos, para todos. Para empezar, el título. Me parece que Márgenes refleja algo que yo creo que está en el espíritu de la revista y que hace relación a que habéis creado una revista que es inclusiva. Creo que os estáis moviendo, sí, en ese sentido, creo que os estáis moviendo un poco por los márgenes y estáis tratando de dar voz y de reconocer investigaciones y modos de investigar que no son los más habituales. Y en ese sentido yo creo que, bueno, pues habéis sido muy valientes. Creo que es una revista que, bueno, que va a tener un espacio, ya lo está teniendo, pero que va a tener un espacio muy claro, y mi único consejo sería que no os dejéis llevar por las tensiones y por las llamadas a que todos vayamos por el mismo redil, iba a decir, en términos de publicaciones. Entonces, estáis creando un espacio, yo creo, de publicación y de comunicación alternativo que a la vez es riguroso y que demuestra eso, que podemos construir conocimiento de otra manera. Entonces yo creo que es un espacio que habéis creado que no había
que hacía falta. Y dos, bueno, a mí me gusta el otorgarle ese carácter inclusivo, y ya el título no me puede gustar más, ¿no? El título de márgenes, por lo que hace referencia desde mi perspectiva a que la inclusión trata de rescatar a todas las personas que circulan por los márgenes del sistema. Así que nada, felicitaros y desearos que os mantengáis y que resistáis.